feminismo, en su diversidad, plantea una transformación radical del mundo en pro de la igualdad y la libertad de las mujeres. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cuáles son sus prácticas políticas? ¿Cuáles son las emociones que impulsan a la acción? ¿Cómo se organizan y expresan las feministas ante las violencias? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast Culturas Políticas y Democracia en Disputa, en su tercera temporada que trata sobre el movimiento feminista. Es un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Y bueno, está conmigo Angie. ¿Cómo estás, Angie? Hola, Erika. Pues siempre es un gusto volver a compartir este espacio contigo y con nuestras invitadas. Y justo el tema que hoy nos reúne tiene que ver con el papel que tienen los hombres en el feminismo y las posibilidades que tienen para su deconstrucción. Y para ello hemos invitado a una amiga mía, a quien quiero muchísimo y que lleva un montón de tiempo pues trabajando este tema, que es el tema de las masculinidades, y ella es Susana, actualmente colabora con Gendes. Entonces, Susana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por abrir el espacio para hablar de estos temas. Estoy muy contenta además de compartir el espacio con ustedes dos. Susana González es egresada de la primera generación de la Escuela Feminista de Comunicación, maestra en Género y Derecho. Actualmente es coordinadora de posicionamiento público en Gendes AC. Pues hay un montón de temas para seguir charlando sobre feminismo, pero este en particular, como los otros temas que también hemos abordado, pues salieron en la investigación que aquí en el PUETS-UNAM tuvimos la oportunidad de hacer sobre las culturas políticas del movimiento feminista en México. Y este es un tema que me parece que todas las compañeras coincidieron de que si bien se apuesta desde el feminismo la construcción, pues de un mundo pues más bonito, ¿no? Más justo, ¿no? Sin opresiones y demás. Esto es una tarea que no solamente nos compete a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Porque si bien son los hombres quienes encarnan este sistema patriarcal de opresión, ¿no? Que reproduce la desigualdad, de alguna manera ellos también están inmersos en este sistema de opresión, ¿no? Claro, de manera distinta, ¿no? Pero están ahí. Entonces es por eso que nos parece muy importante abordar el tema. Y bueno, justo quería iniciar este día preguntándote qué es la masculinidad hegemónica y cómo perpetúa esta masculinidad los sistemas de opresión, de violencia patriarcal, etcétera. Desde los estudios de los hombres o basados sí en las teorías feministas, porque eso es obviamente lo que se necesita para avanzar hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Tomar todos estos avances de las mujeres, pero no apropiarlos, sino más bien desde los hombres hacer un trabajo a partir de ello, ¿no? La primera persona que toca este tema o este concepto, quien lo hace tal cual, es Rewin Connell, es socióloga encargada como de juntar todas estas visiones que ya se venían platicando, pero que nadie colocaba como el concepto tal, vamos a entenderlo como fue ella, ¿no? Y a partir de ahí es que se va reformulando. En los últimos años se ha ido reformulando porque dice que se puede ir adaptando y puede ir cambiando. Y este concepto es básicamente el conjunto de características de la construcción social de lo que es ser un hombre, ¿no? ¿Por qué lo hegemónico? Porque es lo que predomina, y ahí viene justo lo que mencionabas, ¿no? Lo de poder, opresión, dominio, violencia, todos estos mecanismos del patriarcado que lo vemos en todas partes, bueno, también en las masculinidades, y en el caso de la masculinidad hegemónica es esto que impera, estas características de lo que dicta ser hombre, ¿no? Cómo tiene que ser un hombre de acuerdo al patriarcado. Y una vez que se encarna, pues ese modelo de hombre es el hegemónico. De manera popular también lo podemos encontrar como masculinidad tradicional, porque pues se alude a esta historia de el patriarcado, de cómo hemos sido conformados bajo el yugo bajo este paraguas, ¿no? Que a todos nos está cubriendo, a todos y a todas. Y al final, como que estas demostraciones o este performance
recae en ese concepto, ¿no? El hombre viril, el hombre proveedor, el hombre que además responde a ciertas características físicas en el imaginario, porque es la representación del blanco, la representación de el poderoso económicamente, pero también el poderoso que puede ejercer su autoridad sobre otros y sobre otras, principalmente sobre otras, pero también entre ellos, ¿no? Entonces, básicamente ese sería como el concepto, el performance, la construcción de las características del hombre que impera, del hombre dominante. Claro, y es muy interesante porque cuando se habla de este tema, algo que yo he visto así, ya sea con amigos o en las redes, generalmente es como uno de los temas que genera más malentendidos, como que cuando uno empieza a cuestionar la masculinidad, los hombres se sienten aludidos y sienten como si los estuviéramos agrediendo, pero es muy importante esto que nos explicas, que no es los hombres concretos, aunque sí, pero sino a lo que nos referimos con masculinidad hegemónica, como lo estás diciendo, ese deber ser, ¿no? Así como las mujeres tenemos que ser calladitas, emocionales, bonitas, que no ocupemos mucho espacio, que no nos enojemos, que no. Así hay un modelo de hombre, ¿no? Que es el que se impone, pero como bien dices, pues no es así, ese es un ideal, o al menos es la norma, pero la norma no es la realidad, ¿no? Y por eso desde los feminismos se habla, según entiendo, de masculinidades más bien en plural. Y además, otro que es lo que te quería preguntar, de las masculinidades antipatriarcales o alternativas. ¿Cuáles serían? ¿Por qué se habla de masculinidades en plural? ¿Y cuáles serían esas alternativas o esas antipatriarcales? Bueno, como ya decía, hay un modelo que es el hegemónico, pero, y lo dije como en el imaginario, porque de pronto es como, bueno, pero yo no soy blanco, ¿no? Entonces ya no soy ni macho, ni ejerzo violencia, ni represento la masculinidad hegemónica. Es más bien este imaginario, pero que al final podemos ver o podemos notar que existen otras masculinidades que también pueden reproducir lo mismo, pero que pueden ser las masculinidades marginales, o sea, hombres a lo mejor racializados, subordinadas, que responden como a lo no normativo. Ejemplo, cuando estamos hablando de este hombre que tiene que ser heterosexual. Si es un hombre homosexual, también puede ejercer masculinidad hegemónica sin que sin que cambie su orientación, ¿no? O sea, porque a lo mejor tiene características que van reproduciendo los estereotipos de la masculinidad hegemónica. Y se habla en plural justamente por eso, ¿no? Porque son diversas, porque sí es un concepto, pero es cambiante, como es una construcción social, depende mucho de las dinámicas alrededor, ¿no? Entonces, en distintas culturas, pues se representa de distintas formas. Y en el caso de las masculinidades en plural, podemos decir que existen muchas, pero que no se han aceptado. Incluso hay un concepto, ahora que preguntas las alternativas, que es las nuevas masculinidades, o sea, entre comillas, porque en realidad no son nuevas, ¿no? O sea, no se ha hablado de eso, han sido invisibilizadas, han sido también oprimidas e incluso han sido el resultado de ciertas jerarquías, ¿no? Ciertos poderes sobre ese tipo de masculinidades. Pero el hecho de que no se haya nombrado no quiere decir que no existía, ¿no? Entonces, de hecho, desde Gendes decimos masculinidades alternativas, como lo mencionabas, porque es una manera de pensarlo de otra forma, ¿no? Si estamos hablando que buscamos la igualdad sustantiva, la igualdad desde todas las esferas y que sobre todo desde los feminismos es lo que se espera, que el avance de las mujeres sea un hecho, lo que tendría que ser la otra parte, que son los hombres y que desafortunadamente son quienes están oprimiendo, quienes están violentando y no lo estoy inventando, o sea, son estadísticas y es patriarcado. Cuando eso sucede, entonces se piensa, bueno, y entonces si son la mitad del mundo, ¿qué? ¿Ellos qué? O sea, no podemos seguir atendiendo solamente a las mujeres y haciendo que las mujeres, los hombres, ¿qué onda, no? ¿Qué van a hacer o qué? Afortunadamente comienza a notarse que ya hay más movimiento e interés por parte de algunos hombres, algunos. Ojalá que esto fuera como mucho más exponencial, pero ahí va, ¿no? Poco a poco, hombres que se dan cuenta de que en realidad viven bajo ciertos privilegios y que además también son víctimas de este patriarcado, ¿no? O sea, tienen privilegios porque pueden hacer uso de ellos, pero al momento de darse cuenta de que seguir reproduciendo ciertos roles, ciertos estereotipos también se están haciendo daño,
también pues hacen conciencia de, bueno, yo podría, si cambiaran las cosas, yo tendría beneficios también, ¿no? Para vincularme mejor, para sentirme más cómodo en este mundo, para no ser juzgado, para no ser discriminado porque me gusta esto, porque me gusta lo otro, porque me he visto de tal forma, porque yo sí lloro, porque no me gusta jugar fútbol, porque me choca los espacios que han sido diseñados para los hombres, no me hallo, o sea, como que todas estas cosas que al final les reprimen y les atraviesan y que no se hablan, porque también no hay espacios para Claro. que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a dar cuenta de esto, dicen, bueno, creo que tendríamos que estar haciendo lo nuestro, ¿no? O sea, nuestro propio trabajo. Y esto obviamente responde a el interés de tener mejores vínculos sobre todo. Ujú. Las experiencias que hemos tenido parten de ahí, por eso lo digo, ¿no? De repente es como si no hay un detonante ahí que los lleve a reflexionar, o sea, una situación de crisis, por ejemplo, ¿no? Me están diciendo que me piden el divorcio, ¿no? O me van a quitar a los niños si no cambio mi forma de ser, si no cambio mi manera de llevarme, si no soy corresponsable en la crianza, en los cuidados, en el hogar, en, no sé, en el manejo incluso del dinero para la familia, etcétera, pues ya existe una amenaza de que va a haber algo, ¿no? Una consecuencia. Entonces, a ver, espérate, hay una crisis, ¿qué está pasando y por qué estoy yo en medio de esa crisis? Ese es el primer, como la primera característica de quienes dicen, ah, caray, algo está Ujú. pasando. Pero está súper cañón porque como tú dices, tendría que haber una crisis Sí. que Ajá. justamente los lleve a replantear Sí, todo eso. sí, exacto. O las relaciones de pareja también, ¿no? De repente esa dinámica de no encuentro pareja o no me siento bien con mi pareja o siempre terminan cortándome o no tengo éxito, etcétera. Como a los hombres en la masculinidad hegemónica les han dicho la virilidad lo es todo, o sea, es lo máximo. Si me está fallando ahí el sistema, si no tengo un chorro de viejas, ¿qué está pasando, no? Y entonces empiezan a cuestionar y que, como dices, o sea, pues debe de haber ese momento de verdad de quiebre. Afortunadamente hay una parte de hombres que dicen, no, a ver, también hay que verlo desde otro espacio, no tienes que llegar a ese punto, pero la mayoría lo hace así, ¿no? O sea, desde ese punto. Y el que lo haga desde ahí se vuelve un poco complejo también Ujú. porque hay una resistencia a decir, bueno, pero yo no soy, o sea, yo no soy malo, ¿no? Ajá. Y claro, pues si te han dicho, te han educado y estás criado en un sistema que te dice que tienes que ser de cierta forma y tú lo has hecho muy bien, o sea, eres un hijo sano del patriarcado, pues no entienden, ¿no? Así como de, ¿cómo? Claro, y es que es muy difícil ser el polo opresor y decidir renunciar a tus privilegios. O sea, como, ¿por qué harías algo así, no? Claro. Yo así a veces también pienso, bueno, es que el cambio va a venir cuando los privilegiados decidan dejar de ser privilegiados, como pedirle a los ricos, a los capitalistas, que dejen todas sus ganancias y todo. Eso es muy difícil que pase, pero sin embargo pasa, ¿no? Sí, sí, es súper complejo, Ujú. pero sobre todo es complejo porque como es intangible, o sea, de repente dicen, pero ¿cuáles privilegios? ¿De qué están hablando? Yo no tengo, o sea, Yo no tengo ajá, yo no Claro. tengo eso que están diciendo, pero porque está súper naturalizado, Claro. ¿no? Entonces no se nota, pero también creo que la base sería cuestionarse qué hacer con esos privilegios, Ajá. porque, bueno, ya nací hombre, ¿yo qué culpa tengo, Claro. no? Que siempre es como de, o sea, ¿y ¿qué quieres que haga? No, bueno, pues ya naciste hombre, naces con ciertos privilegios porque tienes un cuerpo distinto, porque tienes un concepto distinto para el performance de la vida o la construcción social. Y de repente es, pues sí, ahí lo tengo, ¿y qué hago? Bueno, tomar decisiones a partir de qué hago con estos privilegios. Si ya tengo voz, si ya tengo espacios, si ya tengo instituciones que me apoyan, además, si ya tengo muchos beneficios, ¿qué hago con ellos? Y de ahí viene el avance de las masculinidades alternativas, que dicen, son hombres que se cuestionan, reflexionan, se detienen a pensar y no nada más a pensar, sino autocuestionarse, pero también hacer cosas, ¿no? Entonces dicen, a ver, con todos estos privilegios tenemos que impulsar el avance de las mujeres. No podemos seguir reproduciendo lo que el patriarcado nos ha dictado, ¿no? Entonces nos detenemos, reflexionamos y actuamos en lo político también y en lo privado. Empiezan obviamente desde lo individual, pero con la conciencia de que lo individual no va a ser el cambio, Claro. ¿no? El cambio social que se necesita, que además tiene que ser súper contundente. Entonces de lo individual pasan a lo colectivo. Y ahí empiezan los grupos de trabajo, los grupos de hombres, las reflexiones a partir de esto, para cambiar las normas, para cambiar a las mismas instituciones, para exigir que las leyes incluso sean transversales, con una mirada de perspectiva de género, pero sobre todo de masculinidades
alternativas, masculinidades sanas, responsables, integrales, otras formas de ser hombre, ¿no? O sea, básicamente es eso, como cuestionarse si existe la posibilidad del cambio, porque de pronto también es como la sanción, ¿no? O sea, de, no, eres hombre y yo entiendo perfecto, o Sí, sea, claro. ya, ni me hables, o sea, y sí, se entiende, claro, el contexto. Claro, y es complicado, yo Claro. creo que para ambos lados, ¿no? Ujú. Porque como lo han mencionado, pues, como dice Erika, ¿no? El que ellos piensen en renunciar, primero que reconozcan que tengan privilegios, ¿no? Y que después decidan, digamos, transformar eso, es una tareota, ¿no? Pero también lo pienso en estos espacios feministas donde, pues, justamente cuando hay chicas que han vivido toda la vida violentadas y demás, y entonces estos temas, el trabajar con hombres y demás, también son pantanosos para ellas, ¿no? Eso es súper complicado, o sea, no solo para los hombres, sino también para las propias feministas. Y creo que por ahí también ha sido un tema como de controversia entre los feminismos, ¿no? De si son ellos quienes también deban participar en estos espacios, ¿no? De deconstrucción para tener una vida mejor para todos quienes integran la vida en general. Pero es que eso tiene sus complejidades así Claro. horribles, ¿no? Sí, no, y se entiende perfectamente el no, o sea, no vamos a abrirles espacios, no vamos a trabajar con ellos, eso es sumamente respetable, o sea, me parece que exigirle algo a una víctima es como, ¿en qué momento se les ocurre, no? Claro que todas las víctimas tienen que decidir qué hacer. Cuando les dicen tienes que perdonar, oye, ¿cómo? O sea, no puedes exigirle nada de eso a una víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, es completamente comprensible que la reacción sea no. De hecho, desde el feminismo radical es no, ¿no? O sea, Ujú. no vamos a ni siquiera a interactuar con hombres, ¿no? O sea, un separatismo absoluto. Ujú. Y está bien, si es la forma en la que quieren hacerlo, está perfecto, ¿no? Pero también hay otra parte de los feminismos que dicen, bueno, ¿y cómo vamos a lograr que entonces las cosas cambien? Ujú. Ahí están, o sea, no No podemos los hacer, puedes ajá, eliminar. exactamente, no es como push the red button y ya, ¿no? O sea, ya no existen. No, pues ahí están, entonces trabajemos en conjunto, pero algo muy importante y muy claro que tienen en común los feminismos es que es trabajo en conjunto, más no por ellos. O sea, no se trata de hacerles la chamba, ¿no? No se trata de volver al pacto en donde yo materno te cuido, te enseño y te voy jalando. Se trata de que ellos se involucren, de que ellos no invadan a los feminismos también, ¿no? O sea, en el feminismo la figura política somos las mujeres, entonces hagan lo suyo, hagan su movimiento, hagan lo que tengan que hacer, pero sin obviamente volver a reproducir el machismo, ¿no? Que sería colocarse como al centro, como Sí, protagonistas. protagonizando. Exacto. De repente esa es la controversia, sobre todo en las marchas, ¿no? Cuando, no, pero es que yo soy Sí. aliado. Bueno, mucho más allá de analizar el concepto, que digo, ¿qué es ser aliado? Y yo creo que más bien sería como replantearse qué quieres hacer ahí, o sea, ¿para Claro, qué vas, no? ¿Qué claro. buscas? Y ya cuando lo analicen, seguramente se darán cuenta de que estarán buscando otra vez protagonizar o buscando otra vez quitarle el espacio a una mujer. Claro. Y entonces se vuelve contradictorio, ¿no? Y muchos de ellos sí genuinamente lo ignoraban hasta que se detiende a pensar de, bueno, sí, ¿para qué voy? O sea, más bien me Claro. organizo yo y yo con los hombres, ¿no? Y hacemos otras cosas. No necesitamos invadir los espacios de las mujeres, lo cual sería lo ideal, ¿no? Digamos que en la historia de todas estas olas que van surgiendo del feminismo, vamos viendo como que cada vez se incorporan más, pero también hay cada vez más resistencia porque se van transformando estas masculinidades, Ujú. ¿no? O sea, están, por ejemplo, estos aliados que juran que son feministas y habrá que analizar si en realidad un hombre es feminista o puede ser feminista, ¿no? Desde lo que estoy diciendo que si el sujeto político somos las mujeres, pues es como... Y ponerle el nombre o la etiqueta creo que es lo de menos. Creo que Ujú. tendrían que decir somos hombres antipatriarcales, somos hombres que estamos decidiendo ejercer o utilizar nuestros privilegios para el beneficio de todas las personas, que decidimos no violentar, que decidimos estar en vínculos más sanos, que la corresponsabilidad sea mutua, que los cuidados sean mutuos. Hay tantas cosas que podrían hacer sin tener que ponerse una etiqueta que dices, bueno, ¿importa la etiqueta? O sea, es porque entonces estás buscando aprobación. Ahí Claro. también vamos a cuestionarlo, ¿no? Pero afortunadamente no son todos. O Ujú. sea, porque a veces también pasa que si ya tengo la etiqueta, entonces me vuelvo el macho progre, ¿no? O sea, ya tengo todos los elementos teóricos para decirte todo lo que quieres escuchar y endulzarte el oído y que me creas, pero sigo siendo un machísimo, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener como
cuidado, pero existen las masculinidades que sí son sanas también, ¿no? O sea, Sí, claro, como dices, hay muchas cosas que pueden hacer y que no necesariamente son en las marchas, en los grupos de mujeres, en los grupos feministas. Pueden ir a su grupo de amigos en su chat de WhatsApp, ¿no? Y ahí hablar con sus amigos, ¿no? La masculinidad es fundamentalmente colectiva y busca aprobación de de los otros hombres. Sí. Entonces, yo supe el caso de un chico que decidió salirse de un grupo de WhatsApp porque estaban haciendo chistes machistas sobre el cuerpo de alguien, ¿no? Y decidió, ¿saben qué? Yo no puedo estar con esto, me voy, ¿no? Y algo así, no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Es como renunciar al pacto, salirse, ¿no? Y como dice, hay que preguntarse, bueno, ¿quién lava el baño en tu casa? ¿Qué tanto se dividen las tareas? Hay muchas cosas que se pueden hacer si quieres ser feminista que no necesariamente implican ir a un foro, Salir a la marcha, poner tu post en Facebook. sí. Pero bueno, sí. Sí. Justo ya has empezado a hablar de cómo hay bueno, al inicio hablábamos de una masculinidad hegemónica, ¿no? Y es una masculinidad que deja de fuera otras masculinidades, ¿no? Esta masculinidad hegemónica, pues es blanco, clase media, heteronormado, citadino, etcétera, ¿no? Te queríamos preguntar de qué manera interactúan factores como la raza, la clase, la orientación sexual, la discapacidad, ¿no? En la construcción de estas masculinidades alternativas. Claro, esas otras masculinidades se invisibilizan sobre la hegemónica, que justamente es lo que mencionabas. Se ven discriminadas por la misma masculinidad, es una cosa que pareciera contradictoria, ¿no? O sea, así de, pues, pero si entre hombres no nos vamos a hacer daño. Hay ¿no? un pacto. Ajá, hay un pacto. Pues no, o sea, realmente no importa. A ver, vamos, la discriminación y la violencia al final son decisiones, ¿no? O sea, el ejercicio de estas es tomar decisiones. Y si desde los privilegios de quien tiene todo el performance de la masculinidad hegemónica decide discriminar, pues ahí no importa, ¿no? O sea, ahí como que, pues, aunque seas hombre, aunque vivas en donde, o sea, no me importan tus características ni raciales, ni étnicas, ni nada, simplemente es como yo puedo dominar, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, soy hombre, ¿no? Entonces yo decido qué hacer con todo lo que pueda controlar. Ujú. Y entonces empiezan a segmentar estas masculinidades y las que están racializadas, las que no viven en las urbes, los hombres que simplemente tienen como ciertas características mucho más lo que se llama feminizadas, que también habrá que cuestionarlo, pero lo que responde más a los estereotipos de las mujeres, entonces empiezan a ser discriminados, ¿no? Y terminan siendo subordinados a la hegemónica, ¿no? A esta masculinidad más violenta, más tajante, más terrible, diría yo. Y entonces volvemos a caer en un momento en el que todos y todas somos víctimas del patriarcado otra vez, ¿no? Entonces existe esta construcción social, pero a partir de características que no todos cumplen. Entonces las discapacidades, por ejemplo, son otras que se ven súper afectadas porque no cumplen con los estándares que se les han impuesto, ¿no? Entonces se vive como otro tipo de violencia y al final se termina reproduciendo, o sea, terminan discriminando, pues. Sí, bueno, me quedaba pensando que, claro, que son tan diversas, pero al final se reproduce esta misma lógica pues, de dominación, ¿no? Y yo pensaba en esto que decía Rita Segato en sus investigaciones, que ella trabajó en una prisión y entonces ahí se dio cuenta cómo esto que ella llama el mandato de la masculinidad se lleva a cabo aunque no haya mujeres, o sea, entre los mismos hombres se ejerce porque hay siempre un sujeto al que se feminiza o al que se posiciona como inferior y sobre el cual se va a ejercer la violencia para sostener tu estatus de masculinidad, ¿no? Y entonces así puede ser que pues no esté el blanco así súper hegemónico, pero siempre va a haber alguien a quien pueda subordinar para ejercer su masculinidad y que sea validada, ¿no? Entonces, el cambio tendría que venir de romper esa, ¿no? Esa estructura de dominación constante. Claro. Y justo una de las preguntas que te quería hacer, considerando el trabajo que hacen ustedes en Gendes y que han tenido de cerca experiencias de hombres, ya nos has adelantado algo, ¿no? Pero de hombres que se empezaron a cuestionar y que ha habido cambios en su forma de vivirse como hombres, ¿cuáles crees o cuáles has observado que sean los principales desafíos
desafíos que enfrentan. O sea, una vez que un hombre, ya sea por un momento de crisis o por una cuestión, también pienso que es una cuestión generacional. Yo confío en que los más jóvenes poco a poco vayan viviendo otras formas de masculinidad, pero bueno, que llegan a ese punto donde deciden cambiar esto, ¿no? Ujú. ¿Y qué es a lo que se enfrentan? ¿Qué es lo más difícil que enfrentan? Creo que lo primero es que no hay suficiente información de me estoy sintiendo incómodo y qué hago, ¿no? Ujú. Porque para empezar, aunque hubiera muchísima información, hay que destacar que los hombres no piden ayuda porque les han dicho que pueden solos, ¿no? Entonces, difícilmente van a decir, ay, me siento incómodo y necesito apoyo. Cuando llega ese punto en el que sí lo necesitan, lo aceptan y lo buscan, ¿por dónde le entro? Ujú. Entonces ahí es donde, híjole, no hay espacios, no hay información suficiente. Y ese sería como el primer obstáculo. Pero después, cuando ya encuentran elementos y ya van como conformando, configurando esta manera de construirse, que sería como ya un paso muy adelantado, pero llamémosle así, ¿no? O sea, como que ya deciden soltar, empezar a reflexionar y soltar esos privilegios, pues se encuentran con cosas como las del chat, del ejemplo que decías, ¿no? O sea, confrontamientos, críticas, porque, uy, no, ya eres mandilón seguramente, o ya te volviste gay, o ya, o sea, cosas que dices que es que no tienen nada que ver, pero claro, es una manera de seguir como burlándose de estos hombres que deciden cambiar, ¿no? Y hacer esto de detener las violencias como me comparten el pack, ¿no? Y entonces detenerlo de, oiga, no tienen que estarlo difundiendo, es bien complejo porque se van a encontrar con otros que también están buscando aprobación y ser el más chistosín, el más dominante, y lo van a tachar de tú estás bien tonto, ¿no? O sea, bueno, peor, pero, pero sí va a ser como, ¿tú qué estás diciendo, no? Entonces, sentir que están siendo juzgados también es duro, ¿no? Como, pero si yo quiero hacer lo correcto, ¿por qué me encuentro con toda esta bola de resistencia, ¿no? Y claro que es complejo, pero también creo que se vuelve como un filtro, ¿no? O sea, ahí se empiezan a dar cuenta de que, a ver, ¿con qué amistades estaba yo? ¿Qué personas, no? Bueno, van como depurando incluso sus vínculos. Y eso da como da pie para la reflexión de cómo entonces construir nuevos vínculos, ¿no? O sea, a partir de qué elementos o a partir de qué características. Y eso por un lado. Por otro también es que cuando ya tienen como más sensibilización en los temas y demás, llegan a grupos en donde a lo mejor no están completamente inmersos en cómo lograr ese cambio. Y a veces son juzgados, ¿no? O sea, hay lugares en donde se vuelve violencia sobre violencia. O sea, a lo mejor alguien dice, no, yo no quiero seguir maltratando a mi pareja y llega un espacio en el que no lo están manejando de manera asertiva y de pronto es violentarlo a él, ¿no? No, a ver, espérate, tampoco se trata de abrazarse, pero tampoco se trata de mentarse la madre, ¿no? O sea, es como de reflexionar qué está pasando con esas violencias y cómo cambiar tus dinámicas, ¿no? Tus dinámicas de pareja o con tus hijos o no sé, cualquiera que sea la situación. Ese puede ser otro obstáculo, ¿no? Que también los espacios no estén preparados para hacerlo. Y por otro lado también es como la crítica en general, o sea, la familia como que de pronto ya no confía, ¿no? O sea, si es un hombre que ha sido violento a lo largo de toda su vida, es como que hay, ajá, sí, a ver, cuéntanos, ¿estás haciendo qué? O sea, Ya vas a cambiar. ajá, ya por, no sé, centésima vez estás diciendo que ya vas a cambiar, ¿no? Entonces, de repente también puede ser eso, que al final es, pues, consecuencia, ¿no? O sea, digo, es como cuando funan a alguien y dice, bueno, ¿y qué? ¿Así va a ser toda mi vida? Pues hay una parte que es como la consecuencia de lo que hiciste y otra, ajá, y lo que decíamos al principio, las víctimas no les puedes exigir, ¿no? Entonces es como, no sé si convenga mucho también colocarse como la víctima ahora, ¿no? O sea, cambiarle la figura. Y en el caso de los hombres que sí deciden hacer algo, la traba puede ser esa, e incluso en las leyes, e incluso en las instituciones, la educación, etcétera, también encuentran limitantes, ¿no? O sea, no hay como una em, retroalimentación a lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, creo que poco a poco sí vamos avanzando, incluso cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de sexualidad, ¿no? Un hombre que dice, bueno, yo también tendría que hacerme cargo de la planeación si es que decido tener familia con mi pareja y estamos de acuerdo, entonces parte de eso, los hombres normalmente no están involucrados. En la salud sexual y reproductiva tampoco, ¿no? O sea, en la salud sexual de por sí no están involucrados, es como lo que yo quiero y mi placer es lo que importa y lo tuyo no nos importa, y deciden cambiar. No volvemos al punto en el que no pueden hablar de eso porque otra vez es como
O sea, ¿qué te preocupa? Tú entre más tengas y haz lo que quieras, ¿no? O sea, ni le preguntes a ella, es más, no importa si ella siente placer, si ella quiere en realidad, si hay consentimiento, o sea, esas son cosas de la masculinidad hegemónica, que cuando un hombre dice, no, esto no está tan chido, entonces es cuestionado. Y ahí empieza a encontrar como estos obstáculos. Pero al final creo que va avanzando sobre los elementos que pueden ir encontrando, sobre todo en esta era digital, que también es un poco cuestionable dónde los va a ir encontrando, porque hay otros fenómenos muy cuestionables. Pero que ya la información no es como antes, de que, sí hay avances por allá en España, ¿no? Pero pues acá no llega nada, ¿no? O sea, ahora ya es mucho más fácil también buscar. Entonces, eso facilita un poco el que se vayan sensibilizando, ¿no? En esto. Y por otro lado también creo que la voluntad política, o sea, hay políticas públicas que van como acercándose cada vez más, lento pero seguro, a los temas de las masculinidades que antes no se hablaba, ¿no? O sea, ahora se habla de acoso, ahora se habla de la posibilidad de cambiar, ahora se habla de programas que pueden apoyarte para que detengas tus violencias, de apoyo a organizaciones, sobre todo considerar el trabajo de las organizaciones es súper importante y ya hay como un poquito más, o sea, antes nada, ¿no? O sea, Gendes, por ejemplo, lleva 20 años y pues fue creo que primera organización que empezó el trabajo en México. Dices, 20 años, o sea, que antes los hombres que no existían, ¿no? Creo, ¿no? O sea, es como raro, suena raro, pero por fortuna ahí van encontrando más espacios. ¿Y dónde podemos, ya para ir cerrando, cómo podemos ubicar a Gendes? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo es la forma de acercarse ahí? Bueno, Gendes, como sede, nada más está en Ciudad de México, trabajamos en todo el país, incluso fuera del país, pero como sede está en Ciudad de México, en la colonia Roma. Y para encontrarnos puede ser súper fácil a través de redes sociales como Gendes AC, todo juntito en minúsculas. En todas las redes está igual, Gendes AC. Y el sitio web es gendes.org.mx. Y de hecho también tenemos una línea que llamamos línea Gendes. Es línea de atención específicamente para atender crisis de hombres. Inicialmente comenzó para detener violencias, pero ahora ya es un hombre que se sienta frustrado, triste, deprimido, etcétera, puede llamar porque sabemos que eso puede ser la antesala de una violencia, ¿no? Claro. Para con los suyos o para contra alguien o consigo mismo. Entonces, es una manera de detenerlo también. Es sin costo, 24 horas, etcétera, 55, 47, 57, 92, 88. Y pues ahí les atienden especialistas, les dan contención y ya de acuerdo a la situación de cada uno de ellos, los refieren a grupos de trabajo, que tenemos grupos semanales, o atención personalizada a través de terapia individual o lo que se requiera según sea el caso. Maravilloso, pues te agradecemos mucho que hayas venido, Susana, es un tema que da para muchísimo. Sí. Les invitamos a meterse a las redes de Gendes y a investigar y a pedir ayuda si es necesario. Y bueno, les agradecemos su atención a Angie, a Susana, a todos el equipo. Muchas gracias y estén pendientes para el siguiente episodio. Muchas gracias. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas del Movimiento Feminista en México, disponible en www.puets.unam.mx.